Hoy en Conciencia hablaremos sobre investigación en el ICE. Paso a paso hemos hecho nuestra historia, amasando con ternura los cimientos de un hogar. Con las manos defendimos el futuro, levantamos una patria, faro de la humanidad. Orgullosos cosechamos codo a codo, recorrimos los caminos, las montañas y la mar. Y un buen día decidimos ser gigantes y correr hacia adelante para el cielo iluminar. Con el agua, con el viento, con el alma del volcán. Con el sol que es para todos, solidario y generoso, nuestra tierra ya será. La que soñamos, la que sentimos, la que inventamos al despertar. Con estas manos todos la hicimos, con estas manos, así será. Paso a paso penetramos las montañas, abriendo en sus entrañas nuevos túneles de luz. Con las manos muy abiertas construimos los milagros que algún día serán más grandes aún. Entre todos dibujamos la mañana, no hay silencio ni distancia que nos pueda separar. La esperanza es la energía de un milenio que respeta este planeta sin dejar a nadie atrás. Con el agua, con el viento. Para hablar sobre este tema, nos acompaña el máster Sergio Bermúdez Muñoz, especialista en sistemas ambientales de planificación ambiental del ICE. Sergio, bienvenido a Conciencia. Agradecemos mucho que nos haya hecho un espacio para hablar del tema de investigación en el ICE. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gustavo, por la invitación y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. No es de esperar, Sergio, que una institución como el ICE haga investigación básica. Coméntanos desde cuándo, idea de quién, cómo surgió esta iniciativa de hacer investigación básica en una institución como el ICE. Bueno, Gustavo, yo diría que desde la misma creación del ICE en su ley constitutiva nos dice de una manera tácita que el ICE debe hacer un tipo de investigación para usar de manera racional los recursos naturales. Entonces, desde ahí, aunque no se conocía el concepto de desarrollo sostenible, ya queda implícito que el ICE debe buscar cómo hacer un uso racional de los recursos y desde ahí entonces ya empezamos a hacer un tipo de investigación básica. Podemos decir entonces que se enfoca en cierta forma en las ciencias biológicas y ambientales. Sí. En un principio, y es parte de la evolución del ICE, en este tema es primero toda la parte ingenieril y la parte geológica, pero poco a poco se fue insertando la variable ambiental en la toma de decisiones de los proyectos que el ICE desarrollaba. Entonces, antes de que ya se pidieran evaluaciones de impacto ambiental en este país, ya el ICE empezó a hacer investigación en temas específicos tanto biológicos como sociales. En el caso de la biología, Sergio, propiamente dicho, ¿cómo proceden ustedes desde el departamento? Claro. En un primer momento se hace investigación de gabinete, se revisa toda la información secundaria que pueda encontrarse de las áreas donde hay interés para desarrollar un proyecto y posteriormente se va al campo y se empiezan a hacer algún tipo de monitoreo muy general. Eso en etapa de prefactibilidad. Y ya en la factibilidad, que es propiamente el estudio de impacto ambiental, se refuerza con horas hombre la cantidad de investigación en cada uno de los grupos de mayor interés. Por ejemplo, en fauna se hace investigación en mamíferos, en peces, en reptiles y anfibios y en algunos casos también en insectos. Todo en las áreas relacionadas con algún tipo de energía, que es el interés del ICE. Sí, y también en algunos casos en líneas de transmisión y en líneas de distribución. No podemos también pasar por alto que se hace investigación aplicada para todo lo que es la cobertura vegetal.
todo lo que es el tema de flora también, especialmente en líneas de transmisión. Sergio, explíquenos cómo se organizan los proyectos de desarrollo en el ICE, en esas áreas temáticas que usted mencionó. Claro, en un primer momento el proyecto lo inicia una oficina que se llama, o departamento que se llama Planificación y Sostenibilidad, y hay una dirección o una coordinación que se llama Planificación Ambiental. Entonces, en el área ambiental, esa oficina toma los proyectos y los empieza a desarrollar, empieza a ver qué posibles impactos se van a desarrollar alrededor de ese proyecto, y lo va pasando por todas las etapas en el ciclo de vida del proyecto. Como lo mencionamos hace un momento, se va profundizando los estudios en cada una de esas etapas. Cuando ya se llega a la etapa de ejecución, entonces el proyecto pasa a otro departamento que se llama en este momento Ingeniería y Construcción. Ingeniería y Construcción también tiene una parte de gestión ambiental, y es la que en el día a día, durante la ejecución del proyecto, va desarrollando los estudios ambientales que son necesarios. Cuando el proyecto ya pasa a etapa de operación, entonces pasa a otra división que se llama la división de generación, y la división de generación también cuenta con un departamento o área de sostenibilidad ambiental. Durante la etapa de operación de los proyectos también estamos haciendo monitoreos ambientales. En el caso de los proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, es sumamente importante el monitoreo de la calidad de agua y los peces en los ríos, pero también tenemos monitoreo de cámaras trampas, por ejemplo. Se hacen monitoreos de murciélagos, en el caso de proyectos eólicos, se hacen transectos para aves alrededor de ciertos proyectos. Es decir, tratamos de siempre estar cubriendo qué posibles impactos en las diferentes partes del ciclo de vida de los proyectos se van generando para tratar de ver cómo se mitigan. Excelente. Hagamos una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. El ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz suplen casi el 78% de la electricidad del país a partir de energías renovables. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el máster Sergio Bermúdez Muñoz, quien trabaja en planificación ambiental del ICE. A propósito de este departamento, ¿cuántas personas, Sergio, trabajan en planificación ambiental del ICE? Bueno, en planificación ambiental, solo en la parte ambiental somos alrededor de 12 personas en este momento, pero en la parte ambiental al menos de la gerencia de electricidad, creo que podemos dar alrededor de unas 60 personas. Es muy grande el departamento. Sí, claro. Muy claro. grande. En el segmento anterior usted bien definió, digamos, la asignación o participación por parte de ustedes en proyectos biológicos y ambientales. Hablemos un poquito del seguimiento y la participación propiamente dicha del ICE. Y también me interesa si hay otras instituciones involucradas eventualmente en estos procesos. Claro, es sumamente importante, por decirlo de alguna forma, cubrirnos las espaldas cuando estamos desarrollando proyectos. ¿Por qué? Porque generalmente se puede presentar algún tipo de denuncia de que el proyecto esté afectando un determinado ecosistema. Entonces, para nosotros es sumamente importante, no solo porque quedamos vinculados a los planes de gestión ambiental en etapa de operación, pero desde la etapa de ejecución se le da un seguimiento minucioso a las diferentes variables ambientales que pueden verse afectadas. Entonces, nuevamente, estamos desarrollando monitoreos en la parte de fauna, de los diferentes componentes, pero también en la calidad de agua. En el caso de proyectos geotérmicos, también se ve la calidad del aire, se está monitoreando la lluvia ácida, si el proyecto está teniendo algún tipo de efecto, de tal forma que si el día de mañana alguien viene y pregunta o quiere poner una denuncia porque cree que se está viendo afectado, se pueda demostrar con datos científicos cuáles son los monitoreos que el ICE ha venido desarrollando en cada uno de estos proyectos. Interesante. Una pregunta incómoda, Sergio. ¿Generan los proyectos de ustedes suficientes datos o evidencia científica que sea trascendental en la ciencia? Yo creo que sí, y podemos incorporar otras variables. Por ejemplo,
Los datos hidrometeorológicos que tiene el ICE yo creo que son de los mejores que hay en este país y que brindan bastante información. Por ejemplo, ahora, el tema reciente con con esta onda tropical que nos afectó, ¿verdad? Podemos ver cómo la red hidrometeorológica del ICE determina o puede decir cuál fue la cantidad de agua que estuvo pasando por los diferentes embalses y cómo estos embalses muchas veces retienen la cantidad de agua que puede tener una afectación aguas abajo. Y eso es sumamente importante. Pero no solo eso, se genera cualquier cantidad de datos, por ejemplo, en macroinvertebrados acuáticos, en peces, en los diferentes grupos de fauna. ¿Qué es en lo que nos quedamos cortos? Y creo que este es un espacio que podemos aprovechar como para mencionarlo. Que tenemos mucha información, pero no hay tiempo para analizarla. Y aquí es donde creo que es importante realizar alianzas, sobre todo con la academia, y poder trabajar de manera conjunta. O sea, tenemos profesionales formados de las diferentes universidades de este país que tienen formación científica, ¿verdad? Ya que la universidad nos ha formado en eso, y podemos entonces hacer alianzas en donde podemos juntos trabajar todos estos datos de manera sistemática y poder sacar investigación de mucha información que se ha venido acumulando en el campo de la biología, por ejemplo. Entonces, interpreto que no se publican la mayoría de los datos que ustedes generan. En algunos casos sí, y se comparten. Por ejemplo, tenemos alianzas con el MINAE a través de CONAGEBIO, donde todos los datos que nosotros estamos generando en el campo biológico puedan ser subidos a Biodata, una plataforma que tiene a cargo CONAGEBIO, y entonces esa información es pública para que cualquiera la pueda utilizar. También debo de mencionar que hay un cierto recelo, porque por ejemplo, en algunos casos contratamos estudios para macroinvertebrados, y en esos casos nosotros tenemos mucha información que al hacérsela pública, alguno que se quiera pasar de vivillo podría utilizar esa información y decir, bueno, es que ya yo hice los muestreos y lo que encontré fue esta información, y es información que nosotros mismos hemos generado. ¿Y publicaciones en revistas, digamos, indexadas, internacionales, eso es común que se dé en el grupo de ustedes, o es casualmente lo que usted está llamando la atención de que es importante la asociación con algunas instituciones académicas? Yo creo que deben ser de manera conjunta. Sí se han dado casos, y por ejemplo puedo citar en el caso de un proyecto que estaba en estudio, que empezó siendo Boruca y después se llamó Diquis, se encontró un cangrejo que es una nueva especie reportada para el mundo. Y es una publicación que se hizo de manera conjunta con un especialista en decápodos, con un especialista del CIMAR y un biólogo del ICE, que era exalumno de la Universidad de Costa Rica. Pero entonces yo creo que ese tipo de alianzas son las que son importantes de rescatar. La información está ahí. Hace poco también en un proyecto geotérmico se encontró una serpiente de hojarasca que es sumamente rara que aparezca, ¿verdad? Entonces son datos importantes que muchas veces nosotros conocemos a lo interno de la institución, pero que no damos a conocer. ¿Ha habido algún acercamiento institucional, digamos, de las autoridades del ICE con respecto a instancias académicas para lograr, digamos, esta simbiosis? Pues se favorecen ustedes, se favorece la academia. Sí, yo creo que sí existen. De hecho, creo que existen convenios marco con la Universidad de Costa Rica y con la Universidad Nacional que yo recuerde en este momento. En el tema de investigación, propiamente En el tema dicho. de investigación. Porque estoy pensando que todos esos datos que ustedes generan, que tienen que ser muchísimos, pueden ser fácilmente procesados por la Escuela de Estadística de cualquier universidad, no tiene que ser la Universidad de Costa Rica, en la cual incluso pueden ser motivo de tesis de algunas o algunos estudiantes. Claro. Eso es totalmente factible y me parece, Sergio, muy fácil de coordinar. Sí, definitivamente que sí, pero también nosotros contamos con ingenieros que se han especializado en el campo del manejo de datos, y también creo que podríamos trabajarlo de manera conjunta, no me cabe la menor duda. Sí, ahí tenemos que ponernos de acuerdo, digamos, y establecer esos lazos. Somos instituciones hermanas, digamos, y podemos más bien potenciar las capacidades de cada una de las instituciones. Vamos a hacer una segunda pausa y ya continuamos con todas y todos ustedes.
El Grupo ICE está integrado por empresas estatales como el ICE, Radiográfica Costarricense y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Estamos conversando con el máster Sergio Bermúdez Muñoz, quien trabaja en el Departamento de Planificación Ambiental del ICE. Y casualmente hablamos sobre el proceso de investigación en esta institución. Específicamente, Sergio, el papel de los biólogos en ese desempeño de investigación de esta importante institución. Sí, ha sido bien interesante cómo en el tiempo el papel de los biólogos, y bueno... Dicho sea de paso, usted es biólogo de formación. Claro, claro. A mí me gusta hablar de formación profesional, porque de una forma u otra nos deformamos en un área muy específica, pero luego cuando salimos nos toca interactuar en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, creo que la formación académica es muy importante, pero el trabajo te termina de formar en otras áreas. Ha sido interesante, lo decía, el papel de los biólogos porque ha venido creciendo. Y me gusta poner de ejemplo un proyecto específico en donde cuando el proyecto inició, que es el proyecto Cariblanco, un proyecto hidroeléctrico, todo el departamento ambiental era una persona. Y para citar el último proyecto hidroeléctrico grande que se construyó, que es Hidroventazón, cuando el proyecto empezó, el departamento ambiental eran 120 personas. Entonces eso habla de una evolución de la importancia no solo biológica, sino ambiental que ha tenido para la institución en el desarrollo de sus proyectos. ¿Por qué? Porque nos hemos venido dando cuenta de cómo el mundo ha cambiado, el tema ambiental es sumamente importante, no solo la parte de permisos, que para algunos puede parecer engorrosa, pero al mismo tiempo, cuando haces un buen trabajo, te permite ganar tiempo en el desarrollo del proyecto. Entonces, siempre podemos hablar de que hacer las cosas bien realmente va a favorecer el desarrollo de un proyecto específico. Curiosamente, yo siempre socializo los temas que vamos a tratar aquí en Conciencia y con un grupo en el cual les comenté que vamos a grabar este programa. La reacción que tuvieron es, ¿cómo? En el ICE solo ingenieros existen. O sea, no había una concepción clara de la importancia de un biólogo en una institución como el ICE. Bueno, y usted me está hablando de que solo en el Departamento de Planificación Ambiental hay 12 personas de planta en este momento. Sí, sí. Yo creo que muchas veces hay un desconocimiento de la cantidad de personas que en las diferentes áreas del saber, en la parte ambiental, trabajamos dentro de la institución y que en cada una de las regiones, que en las diferentes divisiones o negocios tiene el ICE, hay gente de la parte ambiental, o sea, hay forestales, habemos biólogos, hay agrónomos, hay sociólogos, hay arqueólogos, hay antropólogos, hay planificadores económicos y sociales, o sea, hay una gama de profesionales involucrados en el tema ambiental que vienen a fortalecer el desarrollo de infraestructura eléctrica en Costa Rica. Interesante. ¿Qué retos enfrenta el ICE en el área de la investigación relacionada con energías de todo tipo, ojalá limpias? Sí, sí. Creo que uno de los principales retos viene dado por algo que mencionamos hace un momento, y es, tenemos mucha información, pero muy poco tiempo para analizar. Entonces, ¿cuál sería un gran reto? Lograr alianzas específicas en temas. O sea, creo que la academia también se nos puede acercar y tratar de ver muchas veces cómo plantear soluciones a problemas que nos están agobiando en el tema ambiental. Es muy fácil venir y decir, bueno, yo quiero que se solucione esto. Bueno, trabajemos de manera conjunta y busquemos una solución a un problema específico que está, por ejemplo, afectando la biodiversidad en el país. Sergio, a futuro, ¿ve usted el ICE con esta visión y este interés, podemos decir, en la investigación? Yo creo que sí, porque el tema de la sostenibilidad es un tema que viene tomando fuerza desde hace mucho tiempo en la institución.
desde la política ambiental, desde la política de sostenibilidad, desde buscar el alineamiento con los ODS para seguir generando bienestar al costarricense con el desarrollo de infraestructura, no solo en electricidad, sino también en telecomunicaciones. Entonces, el tema de investigación va a estar inmerso, buscando siempre generar la menor cantidad de impactos para satisfacer esas necesidades que Costa Rica tiene. Destaquemos la participación de estudiantes de diversas instituciones académicas. Pueden participar, han participado. Coméntenos algunos ejemplos que usted nos quiera compartir acá. Sí, claro, ha sido muy interesante porque en el pasado, por ejemplo, alumnos de universidades que llegaron a hacer práctica profesional ahora son trabajadores del ICE, ¿verdad? Entonces, y muchos o algunos del campo de la biología. Entonces, llegan a hacer su práctica profesional y son tan buenos que la institución decide dejárselos y pasan a ser parte del grupo ICE, ¿verdad? Y el tema de investigación, en el pasado siempre hemos apoyado para que los alumnos vengan, se les da transporte, se les lleva los proyectos para que puedan conocer. En algunos casos se trabaja de manera conjunta con biólogos de planta y con estudiantes que vienen a hacer su práctica profesional. Entonces, creo que hay una gama muy amplia, ¿verdad?, de posibilidades para seguir haciéndolo en el futuro. Posiblemente con esto de la pandemia, pues se ha retrasado un poco, tenemos restricción para hacer trabajo en el campo. Hasta hace poco creo que se volvió a trabajar, por ejemplo, con murciélagos en proyectos, dado todo el boom y todo lo que se generó alrededor de la pandemia. Y todavía tenemos algunas restricciones para ir a proyectos, ¿verdad? No estamos haciendo trabajo de campo, al menos Esperemos que a muy corto plazo regresemos a esa normalidad. Eso creo que es sumamente importante. Muchísimas gracias, Sergio, y desde luego muchos éxitos en este proceso de investigación tan importante en el ICE. Gracias a ustedes, Gustavo, un placer. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen, por favor, con la programación de Canal 15 UCR. Hola, gracias por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Podemos incorporar otras variables, por ejemplo, los datos hidrometeorológicos que tiene el ICE yo creo que son de los mejores que hay en este país. Bien, la hidrometeorología es la ciencia que estudia el ciclo del agua en la naturaleza. Se encuentra estrechamente ligada a la meteorología, la hidrología y la climatología. Como señala el investigador, los datos hidrometeorológicos que brinda el ICE contribuyen a analizar los efectos que pueden causar las tormentas tropicales en los embalses y en la fauna acuática del país. Además, nuestro invitado también usó este término. Es una publicación que se hizo de manera conjunta con un especialista en decápodos, con un especialista del CIMAR y un biólogo del ICE. Decápodo es un adjetivo y se refiere al orden de invertebrados acuáticos cubiertos por un caparazón y que por lo general poseen 5 pares de patas. Quizá por su nombre no sea fácil de reconocerlos, pero ¿qué tal si le digo que el cangrejo, la langosta, los camarones y langostinos forman parte de esta familia? El investigador nos comenta cómo gracias a los trabajos realizados por el ICE se logró descubrir una nueva especie de cangrejo en el país. Estos fueron los conceptos del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.